general José Eduvigis Díaz falleció gloriosamente en Pasopucú el 7 de febrero de 1867. Es lo que reza este epitafio del héroe de Curupaytí. Esta es probablemente la tumba más visitada en el Paraguay en los años posteriores a la guerra. El general Díaz es inhumado en unos funerales que tal vez fueron los más espectaculares que recuerda la historia del Paraguay, porque fue trasladado desde Humaitá, desde Pasopucú, desde el retiro de Curupaytí, es trasladado hasta Asunción en una caravana fúnebre que tuvo todo el aspecto de una epopeya griega, como dicen algunos de los cronistas. Y llega a Asunción y en el puerto es acompañado por todo el pueblo que todavía residía en la capital y pasa por el hospital de sangre que estaba instalado en la estación del ferrocarril, y ahí se detiene el carruaje y salen los heridos en muletas, etc. Todo una cosa muy emotiva, todo el mundo despidiéndose y viene acá, y a partir de ese momento esta tumba, que además tenía un coronamiento espectacular arriba, que fue destruido por los brasileños cuando desvalijaron hasta las tumbas que había en la Recoleta. Entonces, a partir de ese momento, como venían las delegaciones extranjeras, y especialmente las argentinas, uruguayas o brasileñas, no querían rendirle homenaje a López, venían a rendirle homenaje a Díaz. Díaz era el invicto, el general que representaba, digamos, la razón de ser del paraguayo de la posguerra. Entonces, como no fue vinculado a ninguno de los hechos que después, en cierto modo, enturbiaron la memoria del mariscal López, entonces Díaz era el objeto del homenaje. Y hay incluso fotografías que en 1907 todavía venían ciertas caravanas caminando desde el centro de Asunción en febrero, que uno puede imaginar que hacía mucho calor, para homenajear a Díaz. Tenía un coronamiento espacial que los brasileños le llevaban primero porque eran de valor estético o a lo mejor incluso de valor metálico, o pensaban que se guardaban cosas en su interior. Cuando se resuelve llevar a Díaz en 1938 al Panteón Nacional de los Héroes, bajan, esta es una puerta donde en el subsuelo está la tumba de Díaz. Bajan y sacan, pero había varios cajones y no se sabía cuál era el de Díaz. Se descubre que era el de Díaz porque al destaparlo tenía un cajoncito chiquitito adentro, que era la pierna que le habían amputado antes de morir. Y Díaz había pedido que cuando le pusieran en el féretro, le volvieran a restituir la pierna, pero la pierna real. La gente no le pudo hacer hasta ese punto caso y le pusieron la pierna en un cajoncito dentro del féretro. Y por eso se supo que esa era la tumba de Díaz para llevarla al Panteón de los Héroes. Fue una de las tumbas más sagradas y visitadas de este camposanto en la posguerra de la Triple Alianza. El pináculo fue saqueado por las tropas brasileñas de ocupación. Los restos del general José Eduvigis Díaz fueron trasladados al Panteón Nacional de los Héroes en 1939. Detrás vemos el mausoleo que hicieron en honor a Madan Lynch en el año 1961. En el año 1960 ya empieza un periodo de, ¿cómo se dice?, de lo que iba a ser el centenario de la epopeya nacional, que fue en el año 1970. Dentro de esa planificación en la que tuvo mucho que ver Alfredo Stroessner, estaba la de traer los restos de Madan Lynch al Panteón de los Héroes. Chocó contra la estructura de la iglesia porque el Panteón de los Héroes también es el oratorio de la Virgen Nuestra Señora de la Asunción. Entonces hubo ahí una disputa entre el Estado y la iglesia, tal como había ocurrido con Franco cuando inauguró recién el Panteón. Y yo creo que Stroessner, pensando en no abrir viejas heridas en torno a la figura de ella, hizo un mausoleo aparte y la trajo acá en el cementerio de la Recoleta. Hay que ver cómo culmina el mausoleo. Fíjense arriba, está ella
con una pala en la mano y dos cruces que simbolizan. Lo que pasa es que el nacionalismo paraguayo, a partir del año 1902, glorificando varias figuras del entorno del Mariscal López, también romantizó un poquitito lo que fue su entierro, diciendo que ella con sus propias manos había cavado la tumba. Pero eso es parte de una propaganda más que de la realidad histórica. Hoy sabemos que el que se encargó de cavar las tumbas fue un coronel de nombre Lino Cabriza, que había llegado, paraguayo, que había llegado hasta allá, a Cerro Corá y todo eso. Pero vivía todavía Oleari cuando trajeron los restos de ella, entonces es como que se volvió historia el hecho de que ella había acabado con sus propias manos. Por eso es que se simboliza así su figura con la pala en la mano y las dos tumbas que son de Panchito López, su hijo, y de Francisco Solano López. Soy Elisa Alicia Lynch, nací en el condado de Cork en 1885. Provengo evidentemente de una familia, si no adinerada, yo diría que acomodada, ya que mis padres pudieron darme una excelente educación. Eso sin duda alguna, en vista al fantástico francés que hablaba, que siempre fue admirado por distintos amigos que tuve. Lo que me trajo a esta hermosa tierra paraguaya, evidentemente, fue el amor hacia Francisco Solano López, a quien conocí en el Palacio de las Tullerías. Pero antes, debo contarles que yo estuve casada con un médico francés. En los años 60, en realidad, sabemos que Madame Lynch falleció en París y fue enterrada allí en el cementerio de Père Lachaise, y luego de unas gestiones del gobierno paraguayo durante la época del general Alfredo Stroessner, se consiguió repatriar, digamos, los restos de Madame Lynch, que fueron colocados en un mausoleo en la parte, digamos, más nueva del cementerio. No está en el ala oeste del cementerio, sino en el ala este, ¿verdad? Y allí se hizo un mausoleo ya, digamos, con las formas más modernas, incluso con líneas que recuerdan a aquella arquitectura de los años 60. En realidad, la figura de Madame Lynch, así como la figura del Mariscal López, siempre han generado polémica, han suscitado polémica, y en aquel entonces nuevamente hubo una discusión en relación a si era correcto que los restos de Madame Lynch reposen o no en el Panteón Nacional de los Héroes, y finalmente, digamos, lo que quedó decidido fue que se ha construido aquí un mausoleo y se han depositado aquí los restos. Sinforiano Pereira, yo pienso que habrá sido un personaje muy importante, porque o esto se hizo mucho después, porque es de mucho mejor calidad que el resto de las tumbas de la misma época, o era una persona muy importante. Muere el 4 de junio de 1868. En esa época, los que morían, o morían en una batalla, no hay una batalla el 4 de junio de 1868, morían como consecuencia de las heridas, porque estuvo prisionero, por ejemplo, en San Fernando, y por esa razón se le puso después esto, Sinforiano Pereira. Pero yo no encuentro ningún dato que me hable de este personaje. Aquí sí tenemos presente todas las simbologías, las flores de acanto, todos los elementos simbólicos que hacen al ornamento de una tumba, y también un coronamiento espacial desaparecido del lugar. Porque el coronamiento espacial, eso que vemos ahí, de mampostería, de menor calidad, no tiene tanta importancia, pero estos eran elementos tal vez tallados especialmente
y por esa razón muy apreciado. Allá arriba tenemos un coronamiento que es el famoso féretro que está sobre unas bolas como si fueran rulemanes y que significaban algo que yo todavía no pude descifrar. Juan Bautista Gil la trae a Paraguay, o sea, la convence a través de correspondencias que se escribieron desde años antes. Ella llega acá en octubre del año 1875, bajo la promesa de que se le iba a reconocer algunos de los terrenos, algunas de las propiedades que le había heredado López. Ella trae todos los títulos para demostrar esas propiedades. Hay muchas conjeturas que dicen que Gil probablemente se quiso quedar con eso. ¿Qué hizo ella cuando llega a Asunción? Le da a resguardo esos documentos al capitán del barco en el cual ella había llegado a Asunción. Cuando Gil se entera de eso, pierde valor para él la visita de Lynch. Y pide al poco tiempo le pide que se retire nuevamente del país, porque era cierto, había un grupo de mujeres que le estaban presionando mucho para que inclusive la aprese o que la eche del territorio nacional lo antes posible. Y no soportó esa presión, inclusive le hicieron llegar un puñal con una carta agresiva a ella, entonces no le quedó otra que llamar una guardia desde el barco. Vino una guardia y la llevaron prácticamente a empujones y a las apuradas. Ese mismo día, o sea, estamos hablando, no se quedó ni un día, ella, o sea, no pisó territorio paraguayo ni siquiera un día. Al llegar, ella sale del puerto, dice que en el puerto ella fue recibida muy bien por la gente del mercado, y que de ahí se va a la casa de Isidora Díaz, que estaba frente a la iglesia de San Roque. Hay que decir que la iglesia de San Roque que hoy conocemos está al revés. Anteriormente la puerta estaba al otro lado. Entonces sería pegado a lo que hoy es el ferrocarril, el lugar donde está el ferrocarril. Ahí estaba la casa de Isidora y ella fue a quedarse ese día, o sea, todo ese día, mientras su hijo Enrique se iba y negociaba con el presidente los términos para que su mamá se entreviste con Juan Bautista Gil, cosa que no pudo ocurrir. Se fue el general Delgado, uno de los oficiales también que había llegado hasta Cerro Corá, para decirle también que se retire. No se retiró. Vino el general Genes, que cuando eso era, creo que era lo que hoy sería el comandante de la policía, también para decirle que se retire. O sea, hubo un tire y afloje ahí que duró todo un día con Gil hasta que tuvo que retirarse ante la hostilidad de un grupo de mujeres. ¿Ella regresó a Europa solamente con Enrique? Ella regresó, no, todos sus hijos tuvieron todos con ella. De hecho, ella residió también en Buenos Aires un tiempo con sus hijos varones. Enrique, el que termina volviendo, cuando ella muere, Enrique viene un tiempo, se instala en Buenos Aires, se hace también amigo de un entorno muy importante del presidente Mitre. Ahí entabló relación con Juan Silvano Godoy, y después él regresa a Paraguay durante el gobierno de Juan Bautista de Urquiza, que le dan un cargo importante dentro de lo que hoy sería el Ministerio de Educación y Ciencia. Y a partir de ahí es que él comienza todo un trabajo tratando de reivindicar a su padre, que choca contra una estructura que había hecho todo lo posible por dejar muy oculto el nombre de su papá. Choca con esa estructura primero, y después recién, a partir de 1900, es como que ya rodeado de ciertas personalidades importantes, como el caso de Blas Garay, Manuel Domínguez, el joven Juan Oleari, entonces empieza la reivindicación de su papá a través del periódico que él compró, el Diario de la Patria. Corina Adelaida Lynch falleció en 1857 cuando apenas tenía 6 meses. Fue la primera gran tristeza de Francisco Solano López y Elisa Alicia Lynch. El verso, hecho esculpir en el mármol por su propia madre,
corresponde a un antiguo poema del siglo XVIII titulado Epitafio de un infante, del inglés Samuel Taylor. Esta es la tumba de Corina Adelaida Lynch, la primera hija de López muerta en Asunción, e inhumada aquí en febrero de 1857. Esta criatura tenía esta fue la primera tristeza de la familia, y la propia Elisa Lynch hizo tallar ese mármol con unos antiguos versos que dicen que cuando tenías toda la pureza, qué sé yo, vino la muerte a llevarte, etc. Y tenía un búho, que es el símbolo de la sabiduría. Un búho tenía sobre la parte superior, tenemos con patas de águila, y el búho estaba allá arriba. Ese búho fue llevado por los brasileños, según la crónica, porque pensaban que también tenía algún elemento de valor o guardaba algún cofre con algo valioso. Y aquí tenemos nuevamente la antorcha de cabeza abajo tallada en mármol como señal de duelo. Esta tumba está, como puede verse, en el medio del pasillo, porque era incluso anterior a la tumba de Sinforiana Viera, que estaba fuera de la línea de edificación. Esta también está en el medio del pasillo, probablemente antes de que se determinara el caminero a seguir. Ella protestó porque los cuerpos iban a estar muy a flor de Sí, superficie. estaba muy a flor de superficie y había soldados que estaban bailando sobre la tumba. Y entonces ella dijo, esta es la civilización que ustedes nos trajeron. Le reclamó a los oficiales brasileros, y uno de ellos reaccionó, sacó la soldadesca y le ordenó a un paraguayo, que en este caso Cabriza, que se encargue de enterrarlos a mayor profundidad. Entonces, después de la protesta de ellos, que se le entierra adecuadamente a López. Probablemente la hayan envuelto con algo. Sí, claro que sí, porque tiene que ver con el rito también de envolver el cadáver. Es un rito más anglosajón que consiste justamente en envolver el cuerpo. También es un rito que hay en Medio Oriente. Así que probablemente por eso hayan envuelto los dos cuerpos antes de enterrarlos. Franco crea una comisión, y esa comisión la encabeza un empresario concepcionero de nombre Romualdo Irigoyen, quien no solamente encabeza, sino que paga toda la expedición. Esa expedición civil y militar, porque había militares entre ellos, estaba Higinio Morínigo, por ejemplo, que más adelante se convertiría en presidente de la República, llegó hasta Cerro Corá con los testimonios de un veterano que no estuvo en el lugar, pero que sí había recabado datos de otros veteranos. Entonces él es el que les lleva, de acuerdo, siguió algunos rastros, el que les lleva a la tumba de los dos. O sea, se sacó los restos que encontraron, de ahí nuevamente en marcha, probablemente en carreta o a caballo, hasta Concepción. En Concepción se lo veló a López en la casa de Romualdo Irigoyen justamente. Después en barco vino un trayecto, porque estaba el agua estaba muy baja, una bajada muy importante del río Paraguay. Entonces el cañonero Humaitá, para evitar que se quede varado cada cierto tiempo, parte del trayecto hizo en avión la urna. Baja en la zona de Ceballos-Cue y ahí lo alzan nuevamente en el cañonero Humaitá, y el cañonero Humaitá desde Ceballos-Cue ya va hasta el puerto de Asunción. El 11 de octubre del año 1936. Y ahí empieza una serie de homenajes. Se lo lleva al Panteón, se lo lleva primero al Palacio de Gobierno, donde compartió con un soldado desconocido de la batalla de Boquerón. De ahí se lo sacó el día 12 y se lo llevó al Panteón Nacional de los Héroes. Los medios de prensa hablan de 80.000 personas aproximadamente por las calles, rindiendo homenaje al mariscal. No se saben, probablemente se haya mezclado. Si eran dos tumbas que se hicieron una al lado de la otra, probablemente si es que encontraron realmente los huesos de López, se haya mezclado con las de su hijo, porque estaban pegados. Pero es muy importante ese dato, el tema de que estaban liados. Probablemente eso no iba a soportar mucho tiempo. Los arqueólogos que vinieron hace poco nos explicaron que el tipo de suelo es muy ácido y que en unas décadas ya desaparece por completo todo, inclusive
se queda como polvo el hueso, el calcio de los huesos. Así que habría que hacer un estudio científico para determinar con exactitud los restos de quiénes son. Pero yo siempre digo que es importante lo que simboliza esa urna, porque probablemente, si no es de López, por lo menos haya sido uno de los paraguayos caídos ahí, porque prácticamente los únicos que cayeron en ese lugar fueron paraguayos. Así que si esos restos son de un paraguayo que cayó en Cerro Corá, creo que están en el lugar donde tienen que estar. No, pobre no murió. Tenía, o sea, lo que no murió la opulencia. Eso es categórico, no murió la opulencia. Algunos hablan de inclusive un cáncer de estómago, algunos hablan de problemas digestivos, o sea, a ciencia cierta difícilmente sepamos de qué murió, pero pobre no murió. Es más, Enrique viene con una fortuna interesante. Llega a Paraguay y compra o sea, no enseguida, pero después de un tiempo que se instala en Paraguay, él tiene dinero para comprar un periódico, que no, es una inversión pequeña. Entonces, pobreza no. Probablemente mucho más austera de lo que habrá sido su vida antes, inclusive, de conocer a López y después conocer a López, por supuesto. El 25 de julio de 1970, en el año del centenario de la epopeya nacional, fue depositada la urna con las cenizas de Elisa Alicia Lynch en este mausoleo ubicado en el ala este del cementerio de La Recoleta. El cortejo fue extraordinario. Una multitud acompañó desde el Ministerio de Defensa Nacional, precedido por efectivos del Acá-Carayá hasta este sitio. Una salva de 21 cañonazos retumbó en toda Asunción. Las exequias se cumplieron al son de la marcha Mariscal López, interpretada por la banda del Regimiento Escolta Presidencial. El cofre fue depositado en este mausoleo especialmente preparado para la ocasión, ante la negativa de la Iglesia Católica de que sus restos fueran llevados al Oratorio de la Virgen de la Asunción y Panteón Nacional de los Héroes. En la posguerra, el ferrocarril fue el equivalente a Itaipú de hoy. Tal vez más importante porque Itaipú puede tener muchos competidores. En ese momento el ferrocarril central del Paraguay era lo más significativo, lo más importante, la tecnología de punta en medio de nuestras carestías, y uno de sus ejecutivos más importantes fue don Luis Patri, que está en me imagino que estará en este panteón, y que muestra exactamente de lo que hablan los símbolos de la muerte, de la caducidad de la vida y de que todo pasa. El mismo del Palacio del Correo. El mismo dueño del Palacio del Correo. En realidad ese fue del hijo ya de Patri, ese fue de don Juan Patri. Pero este Luis Patri era de Patri, Travasos y compañía, que compra el ferrocarril del Estado paraguayo a partir de 1875 con una serie de promesas y está acá porque esto era, digamos, el sector más importante de La Recoleta, al lado de la tumba de Díaz, al lado de la tumba de gente importante. ¿Hay descendientes de Patri o no? Los últimos descendientes vivían todavía, porque Patri era dueño de las propiedades que están desde la calle Perú hasta el Botánico, sector norte de la avenida Artigas. Eso era todo Patri. A tal punto que en los títulos de la firma Rieder, de la firma de Automotor, está siempre en los orígenes está Luis Patri como dueño. De manera que esto es lo que vemos, y uno de los símbolos de la muerte es la víbora, la serpiente que se come la cola, como diciendo que la vida es círculo. ¿Y dónde está? Círculo es la existencia, y mal hacemos cuando al querer medirla le asignamos la cuna y el sepulcro por extremos, dice un poema de Manuel Acuña. ¿Y acá hay? ¿Dónde? No, en algunas partes vas a encontrar, hay serpientes comiéndose la cola. Aquí de nuevo aquí se quedó solamente la punta de la antorcha de boca abajo, y que hay en otros lugares también. Acá está la antorcha de boca abajo, y el guapaudí que marca el abandono de
del panteón. Aquí en el cementerio de Recoleta uno puede encontrar una serie de mausoleos de familiares, ¿verdad? A algunos les tocó, digamos, morir en Paraguay, a otros les tocó morir afuera, como el caso del mismo Stroessner, ¿verdad? Algunos pudieron ser repatriados, otros no, ¿verdad? Entonces, en el caso de él no, por toda la polémica que obviamente también genera la figura de él, con muchas víctimas todavía vivas del régimen stronista y por lo tanto veo bastante difícil, ¿verdad? Debería de recuperarse, ¿verdad? Yo pienso que los principales cementerios del mundo, aquí lo que tenemos más cerca son los de la Recoleta de Buenos Aires o el de Río de Janeiro, o todavía en el continente americano el cementerio de New Orleans en Luisiana, ¿verdad? Son cementerios emblemáticos que encierran mucha historia. Prácticamente la historia del mismo país uno encuentra en el cementerio, ¿verdad? Cómo contar esa historia. Y yo pienso que el gobierno debería de impulsar, no solamente desde una iniciativa municipal de la Intendencia, sino algo conjunto, ¿verdad? Que el gobierno nacional con el gobierno municipal puedan trabajar, incluso también con el sector cultural, ¿verdad? Para tratar de rescatar este patrimonio que no solamente es histórico, sino también arquitectónico y que ya ha sido degradado en las últimas décadas, principalmente en la parte frontal, en la entrada, donde se han construido mausoleos en donde deberíamos de tener el retiro, ¿verdad? Desde, digamos, el acceso al cementerio hasta los primeros panteones que son ya históricos, ¿verdad? Porque toda esta parte es una zona histórica. Y este es un mausoleo así que responde a los movimientos arquitectónicos del siglo XIX. Tiene algo del expresionismo alemán, pero muy barroco. Y tiene allá arriba el féretro sobre 6 como rulemanes, que hay en varios panteones y yo no pude descifrar todavía cuál es el significado de eso. Probablemente se deba a que mausoleo es un monumento importante que se le dedicó a Mausolo por su esposa Artemisa II, ya en Halicarnaso hace muchísimo tiempo, y es el origen del vocablo mausoleo. Este debe ser una de las especies que habría sido plantada en este caminero y que ha sobrevivido. Lamentablemente, una de las formas en que la gente se allegaba de espacios nuevos para inhumar en la Recoleta fue sencillamente echar los árboles. Con desconocimiento de su valor simbólico, ¿qué tanto? Se echaba y se servía para calentarse en las frías noches de invierno. Pero este afortunadamente sobrevivió y tenemos una especie de ciprés con incluso algunos brotes de una orquídea típica paraguaya, que es la que debemos trepar por el tronco. Y estamos al lado del Panteón Eslavo, que a partir de 1914 más o menos, con una colecta, los descendientes de eslavos, los eslavos y descendientes concretaron este gran panteón con un elemento simbólico importante dentro de la Recoleta para albergar a sus muertos. Pantaleón Urdapilleta, desafortunadamente en estos casos tenemos que las familias tradicionales siempre se repiten los nombres. Los Yegros son siempre Fulgencio, los Llanos son Martín, los Urdapilletas son Pantaleones y los Caballeros son Bernardinos. Entonces acá Pantaleón Urdapilleta fue un importante sobrestante, uno de los autores de la construcción de la época de López, pero también su hijo, que fue José Pantaleón Urdapilleta, fue ministro en los gabinetes posteriores a la posguerra y fue uno de los hombres fuertes del país en aquel momento. El panteón también refleja casi siempre la envergadura económica del propietario. Casi siempre hay como una intención de demostrar con el panteón, bueno, aquí estoy yo.
Ahora, el papá de él sería el que construyó la catedral. El papá sería el de la catedral. El de la catedral, Sí. y la primera residencia de... Que hay, del gurú que Islam. también los vascos tienen una presencia constante en nuestro país. Uriarte, Urdapilleta, Ayala, Estigarribia, etc. Y fueron personas importantes en nuestra sociedad. A los momentos de historia y de gloria que se pueden vivir aquí en el cementerio de la Recoleta, se suman las tradiciones y las creencias de profunda raigambre popular. Tal el caso de la Crucita Milagrosa, conocida también como Curuzú Cano. Los primeros ocupantes de este panteón habían sido traídos del viejo cementerio del Mangrullo. La gente hace sus peticiones y promesas en este lugar. En retribución, siempre entrega una placa de agradecimiento a esta cruz también conocida como Curuzú Cano. Le llaman la Crucecita Milagrosa, que era donde están dos amigos que fueron tan amigos que se prometieron estar juntos aún después de la muerte. Entonces, por alguna razón, en algún momento alguien empezó a colocar promesas y a la medida que fueron satisfechas, empezaron a poner agradecimientos que se llenaron de aquí. Incluso antes de que se construyera este panteón, en un pasillo obviamente, porque aquí está lleno de placas, abarrotada la pared de placas. En algunos casos las placas fueron sacadas y vueltas a poner por otras, a ser cambiadas por otras. Y tenemos esto que, por lo visto que hasta ahora, sigue generando la curiosidad o la devoción de la gente. Porque justamente este sector del cementerio, vieron ustedes que está muy bien cuidado, bien ajardinado, etc. Pero de aquí cayó esta placa, por ejemplo, y quedó ahí. Pero el primero habrá sido el Sinforiano. Me imagino que el Sinforiano Cano fue el primero. Por 1897. Pero esa es Pascuala. Pascuala López. Sí. ¿Cómo se llaman los dueños de la Crucita Milagrosa, los que venían junto a vos? Álvarez el apellido, la verdad que el señor Álvarez, pero la verdad que el nombre de la señora... Margarita Cano. Y por eso ella siempre llevaba a la Margarita, había sido. Había sido. Porque era su flor preferida, la Margarita. Muy buena marcha de mi mamá. Cuando mi mamá ya no estaba y venía con su hija y eso, casi ya no ponían las flores. Y mi mamá tampoco estaba y bueno, yo le llevaba corriendo hasta el portón. Así me compraba, porque ella hasta la última consecuencia se hizo traer en el cementerio. Venía siempre. Siempre venía. Sí, Margarita siempre le traemos y las flores que, por ejemplo, como estas que florecen, todas las flores que ella, como le gustaba la jardinería a mi mamá, que es Margarita Cano, que es la propietaria, fue siempre propietaria de esta crucecita. Y bueno, en honor a su nombre, que es Margarita, entonces la adornamos con esas flores. Sinceramente, se imagina que de 1897 y hay otro de 1893 están. Entonces, mucho no sabemos, pero sabíamos que se llamaba Curuzú Cano y evidentemente muchos milagros concedió esta crucecita, pues toda está forrada de estos agradecimientos. Pero sinceramente el origen mismo nunca supimos de cómo comenzó esa devoción. Porque tengo entendido que el Mangrullo se trasladó en 1918. 1928 más o menos empezó a trasladarse. Entonces nos concedieron, se le concedió a la familia Cano esto. Así fue que Sinforiano, que es mi bisabuelo,
falleció en 1897. Entonces, evidentemente ya se lo trasladó porque ya falleció antes. Que la idea de Sinforiano era, cuando muriesen con su amigo, que es González, van a ver que son los dos, estos dos son dos gemelos, dos panteones gemelos, porque se prometieron que iban a enterrarse adyacentes, juntitos. Y este señor falleció en 1870 y este en 1897. Estaban en el Madrullo antes. Sí, esa es evidentemente por la fecha, ¿verdad?, de traslado de lo que fue cuando empezaron a canjear, o sea, no sé, liberaron el Parque Antonio López para traer acá. Entonces, estos fueron trasladados, pero sí, este señor, yo lo había, ¿cómo se dice? Inhumar. No, cuando falleció mi papá tenía que trasladar en una urna y sí. Ella abrió, de verdad tenía zapatos, porque hoy en día pues, se entierran sin zapatos. Y me dijo el sepulturero, me había dicho, vas a llevar las botas. Tenía como unas botas, esas como Doctor Francia, así con las hebillas. Y yo le dije, no voy a llevar, poner toda su pertenencia ahí. Y entonces fue así que... Ese era Don Sinforiano. Este era Don Sinforiano, que fue Cano. Él fue tu bisabuelo. Bisabuelo. Materno. El abuelo de el papá de mi abuelo, y mi abuelo es Aristóbulo Cano. Y él es el papá de Margarita Cano, que es nuestra mamá, por eso le trajemos a las Margaritas, a Margarita Cano. Y a través de Margarita Cano vinieron todos nuestros abuelos paternos, que lamentablemente se rapiñó todas las placas de bronce, porque mi papá tenía una fundición de bronce, entonces todas estaban con sus respectivas placas de José Paulino Rivero. Acá estaba Juliana Rivero y acá estaba Paulino Álvarez, que son los abuelos paternos. Acá. Aquí está Manuel Álvarez. Aquí está Manuel Álvarez, pero la única placa que subsiste es la de él. Aquí está Margarita Cano. Con Aristóbulo. Con Aristóbulo, con su papá. Están juntos. Están juntos. Pero ahí también está la mamá. La mamá. Hermelia Rodríguez Burgos. ¿Y quiénes son? Acá están los tres, digamos. Padre, madre e hija. Bueno, entonces los que se prometieron enterrarse juntitos porque eran tan buenos amigos son Sinforiano Cano y Guillermo González, que es en el panteón adyacente. Son idénticos, están muy deteriorados y también han ido sacando esas piñas que suelen tener y todo eso. Pero idéntico, y este ha sido revestido con azulejo, que no era así. Y esto se mantuvo así. Mi mamá esto quería mejorar todo eso, pero después decidimos que ya es patrimonio prácticamente del pueblo, es popular. Entonces uno no puede hacer lo que quiere, digamos, es nuestro, pero respetamos cómo han sido colocadas las plaquitas que de todos lados del mundo, o sea, de distintas partes del mundo han venido a colocar. Hay Uruguay, Holanda, Francia. Brasil. A pesar de que se robaron muchísimas, pero aún así están y datan de los 50. Nosotros somos Álvarez Cano, Margarita y Marta Álvarez Cano. La familia que te he contado es de Cano, de la familia Cano, pero a través de que Manuel Álvarez se casó con Margarita Cano, entonces vienen los Álvarez Riveros acá. Entonces mi papá, el que es de la Fundición San Miguel, que somos antiguos herederos de una tradición. ¿Cómo se llamaba? Manuel Álvarez. Manuel Álvarez. Él era el dueño de la fundición que está en la Loma San Jerónimo, que ahora está tan de moda. Entonces,
Esa es la historia de los Álvarez. Y acá vinieron los padres, papá y mamá de Manuel Álvarez. ¿Y todas las placas se hacían en la fundición? Sí, todas. Moldes, tienen todo. Todo. Tenemos hasta ahora porque al fallecer hace 10, mi papá falleció hace 18 años. 12 años y continuamos un poco la fundición, pero después cerramos porque él era el experto en la fundición. Él se especializó en Río de Janeiro, en Uruguay, en Buenos Aires, estuvo en la guerra, haciendo en los arsenales, en la fundición, haciendo todo lo que se llama la parte de explosivos, de balas y todo eso. Y todo. Estuvo en la flotilla de guerra. Con el capitán Bozano, él es combatiente. En este camposanto confluye todo tipo de sentimiento y de vivencia en torno a los seres queridos que aquí reposan. Rescatamos una anécdota, una vivencia tragicómica ocurrida en vísperas de la Navidad de 1977. El 21 de diciembre, a las 4:30 de la tarde, todo estaba previsto para el sepelio del profesor Dr. Eduardo Rodríguez Estigarribia, excombatiente de la Guerra del Chaco. Pero un enjambre de abejas cambió la situación y produjo un gran desbande. El féretro fue abandonado sin ser sepultado. ¿Y que le salió avispa una vez? Contame un poco eso. Bueno, hacía un calor insoportable y la avispa salió desajuciada. ¿Del panteón? Sí. Y aparece que había un entierro también, mucha gente había. Sí. Y le empezó a perseguir a la gente. A toda la gente venía como, ¿cómo se llama? ¿Viste vos? Ese huracán que venía, que sale del río. Así venían las avispas, así. Así, sí. Como un torbellino venía. Y le atacaba a la gente, sí. Y sería 78 más o menos, porque fue muy publicitado eso, o sea, se dio eco en los diarios. Y 1978 sería el doctor Eduardo Rodríguez, justamente porque mi mamá es Cano Rodríguez, un tío de mi mamá, vino a enterrar, fue el entierro de una persona. Era bien importante, muchas cosas hizo, qué sé yo, fundador del Procomio y todo eso. O sea, te digo eso porque de verdad hubo mucha gente participando del entierro y era la tardecita. Y entonces la gente entraba y no terminaba la cola. Y nosotros, cuando llegaron cerca del féretro que pusieron con la bandera paraguaya y diferentes personas discurseaban en su honor y la gente no terminaba de llegar al lugar y se escuchaban gritos desgarradores. Y nosotros decíamos, porque era todo así despacito, nomás lloraba la gente, porque nosotros estábamos cerca del féretro. Sí. Y lo más cercano que podíamos llorar a gritos, estábamos ahí. Y se escuchaban gritos desgarradores. Había sido que a la cola del mismo entierro ya les empezó a atacar, porque había sido que el nido de abejas, porque abejas afro-brasileras, creo que eran unas abejas, porque después dejaron pasar unos días y los bomberos vinieron, esto se clausuró. Hay un panteón ahí que tiene una aguja gótica. Todo ese tamaño era el panal. De la abeja. Sí, como la altura de un hombre, o la altura de la aguja gótica esa. Bueno, ¿qué pasa? Hacía mucho calor, nos explicaban después, mucho calor, mucho perfume,
y dice que eso les atrae. Entonces empezaron a atacar enfurecidas. Y la gente más, al espantar así todo eso, era peor. Entonces le atacó a todo, fue un desbande porque todo el mundo tiró sus carteras, sus pertenencias, todo. Había gente, sí, chistoso, pero había gente que venía con muleta, acompañada de 3 personas y salía como un atleta. Demasiado simpático, tragicómico esa parte, ¿verdad? Porque salía y la gente se tiraba, porque ahí hay un desnivel en Marica López, ¿verdad? Y ahí se tiraba la gente, se tiraba de ese desnivel de 1,50, se arrojaba en la desesperación y los canillitas tiraron todos sus diarios porque era un desbande, parecía la guerra. Bueno, y así fue que esta señora, doña Rosalinda, le salvó a mi hermana, a mi papá, porque siendo asmático ya estaban a punto de quedarse sin oxígeno. Y la gente, ella particularmente agarró una batea y se bañó así. Y otra cosa era que se le pedía socorro a los automovilistas y no te abrían. No paraban. Sí, porque inclusive invadieron los colectivos. Fue muy, de verdad, impresionante. ¿Y ahí cómo hiciste vos para ayudarle a la gente? Y desesperada había que pedir socorro y yo creía la propina también. Y yo tenía siempre mucha agua pues, en el balde. Sí, batea. De madera, no. ¿Y con eso le daba? Con eso le daba. Y había señor que tenía fuerza y que alzaba la batea y se bañaba con la batea y todo. ¿Y ahí le dejaba la avispa? Sí, no le gusta el agua pues. Pero a una señora que tenía el cabello natural, pero chononí, ella yo no sé si se murió porque le entró todo adentro de su cabello, la avispa. Cabala reina era. Sí. Sí, el féretro quedó afuera. Sí, se quedó ahí. No se enterró. Después de varios Otro tío se metió en una fosa. Y los bomberos vinieron a los 3 días, todo con su equipamiento adecuado, y ahí fue que descubrieron dónde eran, sacaron todas las abejas, todo eso, y ahí también le dieron la cristiana sepultura, porque se quedó abandonado, fue desastroso, así fue. Pusieron una mesa así grande, con todos los objetos, tanto así que yo encontré mi anteojo, porque tenía así anteojo y cartera, estábamos todas así. Sí. Y por supuesto en el desbande me fui y encontré mi cartera y mi anteojo. Cada uno fue y encontró sus cosas. Ellos pusieron en una mesa así larga, Sí. y yo no sé cómo fue, parece que hicieron un comunicado y entonces nosotros vinimos y ahí encontramos, casi todo encontramos los objetos porque tiraron sacos, zapatos, todo estaban ahí, lo que los bomberos buscaron. Ya. Pero hay que ver y con ese ruido que venía así venía, sí, parece un torbellino venía así. Sí.